Yo soy Luis Cabasque. El malhechor de la película es Convención. En verdad, clases de como actuación nunca hemos, o sea, me cogió de sorpresa, ¿no? O sea, se hizo algo que se hizo, pero así de manera espontánea. No fue una actuación preparada o cosas así. Por esa razón es que al futuro, pues, yo creo que podemos hacer algo mucho mejor, mejorar algunas áreas y hacer algunas clases de actuación. Pero la verdad que estoy inundado de talento. No es empírico, ¿no? De las chicas, de tanto. De las cuatro que no forman mi grupo, protagonistas también, algunas de los youtubers también. Son youtubers pequeños, ¿no? Que les gusta este mundo del audiovisual, ¿no? Y más por eso creo que es más fácil trabajar, porque no todo el mundo quiere aparecer ante cámaras. Les toca rogarles para que aparezcan. Y bueno, casi la mayoría de las personas que participaron les pedí de favor que me ayudaran, y a nadie se le canceló ni nada, simplemente lo hicieron por gusto y por apoyarnos. Para mí es una alegría pertenecer al canal de Marcos Otavalo y también el haber trabajado con Maika Chimuel, porque en sí nos ha dado una oportunidad de expandirnos un poquito más, porque en sí pues nosotros nos mantenemos en un contenido bastante pequeño y el que nos haya permitido extendernos pues yo contenta. Bueno, yo muy agradecida con Mike, de acuerdo el primer día que le conocí, nos encontró en el parque y tuvo la grandiosa idea. Al principio fue un poco incrédula, pero al ver que podemos nosotros sacar una producción de aquí, creo que me siento satisfecha de que todos podemos llegar a conseguir lo que soñemos. Entonces, si tienen alguna meta, algún propósito, algo que quieran cumplirlo, háganlo. Porque, miren, empezamos con una cámara pequeña y grabando para muy pocas personas, pero gracias Mike, te fijaste y ahora tenemos una película en pantalla grande para muchas personas, y agradecido infinitamente con todos ustedes y con todas las personas que nos siguen. ¿Les gustó la película? Sí. Va a ser un éxito. Felicidades de corazón. gracias. En verdad, saben que en Otavalo hacía falta este tipo de iniciativas porque siempre hemos dicho queremos hacer algo diferente. Y con mi hija vimos la cartelera y nos entramos, no sabíamos si había que pagar, si había consultación, no sabíamos nada. Simplemente decidimos ingresar. $25 por persona, sí. Creo que vale la pena, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, qué bueno que en Otavalo ya tengamos espacios de cultura. Y qué mejor que sea con esfuerzos locales. Yo realmente estoy muy contenta y agradecida por lo que ustedes hacen, ¿no? Y que sigan con mucho gusto. Otavalo tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro, pero necesitamos más apoyo de la gente. Muchísimo más. Mucho más. Una cosa que quisiera decir es que pasen la voz, ¿no?, de la película. En Otavalo se nos ha complicado bastante el hecho de presentar, ¿no? Por eso que estamos en la escuela, ¿no? Buscamos, creo que no está adecuado Otavalo para presentar, sí. Y sobre todo para que sea rentable, ¿no? Tanto en inversión, digamos, tiempo, el costo de toda la producción, no se puede, digamos, se puede regalar al público, ¿no? Porque nos ha demandado bastante esfuerzo. Y eso más que pasen la voz, que vengan a ver aquí, que va a estar en el cine CISA todo el mes de febrero. Pasen la voz, si es que les gustó. Y si no les gusta, también está en este estado. ¿Van a tener CDs a la venta? Por el momento, no. Vamos a primero. Usted va a ser el primero en enterarse ya. Para Los primeros tienen que ir a
al cine. Claro, y luego... Si eso estamos proyectando, son, como verán, Temas también experimentales, algo más corto, esto ¿no? está bastante, todavía tenemos bastantes errores técnicos y era justo para ese motivo, para que las personas que nos apoyaron mismo queríamos que anotaran, ¿no? Para no estar expuesta a tantas críticas, ¿no? Y bueno, a partir de mañana ya vimos los errores que tenemos, tal vez errores técnicos también, y bueno, vamos a mejorar esto para que todos queden satisfechos. Quedo bien, muy agradecido con todos ustedes. ¿Qué pasó con Sisa? Sisa Que sigan disfrutando murió. la película. Y gracias. No queremos saber. Queremos Con nuestra parte, éxitos a los futuros talentos jóvenes. Una pregunta a la que me gustaría contestar. Usted me hizo una pregunta. ¿De si habían hecho actuaciones? Algo de eso. Por ejemplo, con ellos podía estar tranquilo, porque ya sabía dónde me estaba metiendo. Aunque me costó sacarles lo que había visto en pantalla. Me costó. Están más acostumbrados al humor. Y para algo de cine es más seriedad, más otra cosa. Y me voy a desahogar con ustedes. La gente está acostumbrada a verles en comedia. Exactamente. Y al verles en escenas así, seguramente les va a producir también risa porque están acostumbrados. Exactamente. Pero también ya es justo verles en este tipo también de escenas, de drama, donde también hacen un buen trabajo. Y como les comentaba, con ellos ya sabía dónde me metía, pero aquí mi hermano, yo no pensé contar con él. En ningún momento pensé contar con él. Ven, puñeta, sí. Me costó sacarle la seriedad que saca ante las cámaras. Me costó. Yo en verdad me separé de él cuando era muy joven. No hemos vivido juntos ni nada de eso. Entonces, yo lo estoy empezando a conocer. Yo no sabía que era una persona así muy alegre, muy sonriente, gracioso. Es un personaje. Y me gustó, pero yo empecé a contar con él porque él es profesional en las artes marciales. Él y otro compañero más que no ha podido asistir. Él es un profesional. Con actores simples, sacar esas técnicas es imposible. Tendría que llevarme 3 meses dándoles técnicas, entrenamiento. Tenía que coger una clase completa. Es muy complicado. Es complicadísimo. Por ejemplo, Marco no está acostumbrado a ese tipo de marciales, todo eso. Lo suyo no es de eso. Entonces, tuve que meterlo a él. Fue por eso que salió Muy bueno, cámaras, muy bueno. pantalla y todo eso. Fue un mejor complemento. Gracias a su profesionalismo. Cuando me dijo, necesito su apoyo, dije, bueno, avíseme con tiempo. O sea, para ver qué se hace. O sea, pero yo no pensé que sea para una película, porque me dijo un cortometraje. A ver si me da algún mensaje. Pero, sin embargo, uno de esos me llama y dice, Ñaño, necesito tu ayuda, que vengas mañana. Pero mañana no puedo, porque hay que hacer. Si puedo colaborar, los días posibles. Y así empezamos. Entonces vi que, como dice mi hermano, trabajar con personas que no tienen conocimiento y parte de artes marciales es medio complicado. Entonces, por esa razón, los señores policías igual hicieron un esfuerzo bastante grande. Y por eso yo decidí invitar a un amigo que realmente también sabe de artes marciales para poder hacer una actuación y poder hacer algo más de bueno en acción. Eso es mi amigo, sí. Muchísimas gracias. Felicidades, muchachos. Yo le conozco más como José.
y realmente para ver una película nueva en Otavalo, aún más, haberle utilizado las calles de Otavalo a mí me emociona, porque creo que en el arte cinematográfico hay mucha magia, ¿no? Se puede hacer maravillas. Y entre ellas la toma que la hicieron desde arriba me pareció fantástica. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿Y cuándo empezó con la intención o el deseo de hacer el cine? Mi intención cuando vine aquí al Ecuador, bueno, yo vivo fuera, vivo en el exterior, yo no vivo aquí en Ecuador. Cuando yo vine aquí a Ecuador, yo estaba, bueno, vine a Otavalo porque una mascota mía se había puesto mal, estaba buscando una veterinaria. Estaba cruzando por el Parque Bolívar y cuando estaba cruzando, me pareció ver a señor Marcos Otavalo, se enamoró. Yo lo había visto una o dos veces en unos videos, una o dos veces. Yo no soy ni seguidor ni hasta ahora no lo sigo. Eso me sigue. Continuamente les digo, yo no los voy a seguir todavía. Entonces, me acerqué a ellos y les pregunté si vendían, si me podían vender un guión. Mi intención era hacer un cortometraje y ¿cómo se llama? Y directamente publicarlo en las redes sociales, pero producida aquí dentro de Otavalo. Entonces él me dijo sí, vale, vamos a hacer ¿cómo se llama? Te vamos a preparar un guión. Vale, esperé ese guión, pero al momento de presentar me presentó varias propuestas, varios textos. No eran guiones. Pero, total, ¿cómo se llama? Tenía que desarrollarlo un poco más y tal. Entonces, mientras íbamos preparando eso para rodar y eso, Marco me dijo, ¿por qué no lo extensas más y haces una película? Le dije, interesante, pero lo que pasa es que es mucho más trabajo, necesito mucho más de equipo, no cuento con ese equipo. Me quedé con esa... ¿Cómo lo digo? Esa idea flotando. No, esa idea. Estaba pensando. Es una película, pero si es una película tiene que ser en Otavalo. Si es producida en Otavalo, tiene que verse todo Otavalo. Y es por eso que, gracias a ellos, las instituciones, la Policía Nacional, nos abrieron las puertas, nos ofrecieron la mano y gracias a eso pudimos utilizar lo que es la ciudad de Otavalo. Por eso les digo nuevamente, gracias a gente como ustedes, es que nosotros los productores podemos dar un paso hacia adelante. ¿Cuándo nació la idea de hacer cine? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ajá. ¿Desde cuándo nació la idea de hacer cine? Yo, como se llama, como les digo, no vivo aquí, vivo en el exterior, yo ya trabajaba en algo de eso. No trabajaba directamente como productor ni nada de eso, no tengo ni idea. Tengo unos 2 cortometrajes, sí, pero de ahí no había hecho un largometraje. Pero si tenía que hacer algo como esto, tenía que intentar meterle algo aquí en la ciudad, algo nuevo en la ciudad de Otavalo. A lo mejor no sea nada nuevo lo que vieron y todo eso. Ya lo verán en las producciones internacionales y tal. Pero Otavalo es Otavalo. Pero, ¿cómo se llama? El problema que tienen las producciones nacionales es que no tienen apoyo. No tienen apoyo. En verdad no sé, no entiendo por qué no tienen apoyo, pero no tienen apoyo. Y quería que mi producción fuese un poco más distinta, que fuera, que conteniera todo, ¿cómo les digo? Que no le faltara nada a la película, acción, drama, romance, comedia. Una película con
completa. Lo que la gente quiere ver es eso, no quiere ver ni solo drama, ni solo... A ver, ¿cuáles son las películas más malas que ven? Aparte de las hay películas malas, pero esta no quería que fuera... No quería una producción mala. No es que quiera decir que esta sea una buena producción, ya como les comenté nos falta todavía trabajar y esta noche vamos a trabajar todavía. El final, disculpe, el final es, ahí acaba. Parece que el final falta un poquito. Hay algunas sorpresas más que no vienen en el contenido porque el tiempo, como les digo, ya, como decimos de los principios, ya nos cogía el toro, entonces no podíamos quedarles más. Algo teníamos que presentar. Hay algunas sorpresas más que no salen en pantalla. Son muy interesantes. Son muy interesantes. Porque el final me parece muy rápido. El final tiene que haber un poquito de drama, suspenso y ahí sí. El final está un poquito muy rápido. Es mejor así para que haya una próxima producción, una continuación, o sesión 2. No, es verdad, es una parte. Eso me pasó. La pregunta que me haciste yo también se lo haría si el productor fuera otra persona que se hubiera parado aquí delante de mí. Pero sí, lo que pasa es que quise terminar así para que la gente dijera, ¿por qué termina ahí? Debería de continuar, parece que falta. Pero yo quería que terminara ahí porque quiero que la gente pida más de ellos. Quiero que pida más. Quería hacer una segunda parte, pero no, yo no voy a hacer segunda parte. Yo no soy de hacer segunda parte ni nada de eso. Yo sí hago una. Que la Tami se case, tenga hijos, y se acabe su matrimonio feliz. Sea feliz porque se queda ahí. Ya sufrió mucho y quedó ahí. Perdón, augurándoles el mayor éxito a ustedes y de hecho este filme va a tener éxitos. Mi pregunta es, como es el primer filme de ustedes y la pregunta es para todos, ¿a quién les dedicaría especialmente esta película a ustedes? ¿A quién les dedico? Yo, como les dije, mi intención era hacer un cortometraje aquí dentro de Otavalo y ofrecerlo a las personas de Otavalo. Ofrecerle a Otavalo que se puede hacer algo distinto, pero no hice ese cortometraje. Gracias a que él me motivó a hacerlo. Aunque no contaba con lo que tenía que contar porque es un poco más complicado aquí conseguirlo con lo que he visto. Y esta película está dedicada principalmente a Otavalo. Ojalá les guste a Otavalo y a todo el Ecuador si es posible. Esa es mi propuesta, esa es mi intención. Sí. Estamos intentando llegar al Star Cine, pero a lo mejor no nos vamos a complicar un poquito más, pero se va a testar. Pero sí. Pero está bien primero Otavalo y después... Sí, lo que pasa es que, como he dicho, hay muchas salas de proyección. ¿Cómo se llama? Estos teatros, pero en estos tiempos, en estos meses, se ve que es muy complicado conseguir algún lugar. Queríamos abarcar a la mayor gente posible, traer a los personajes que son aliados de los sitios y todo eso. Hacer un evento grande. Pero se nos complicó, estaban realmente preocupados, los que nos dicen así, no, o sea, no. Entonces, en algún sitio teníamos que empezar y la única sala como cine más o menos adecuada era esta. En Otavalo, bueno, como es todo el mes, está bien, porque si era solo este sábado no mover espacio. Sí. Es para todo el mes. Y eso, como les dije, esta película está dedicada para Otavalo y para todos ustedes y ojalá nos ayuden viendo, hablando de la película, cómo está, si está mal, si se aburrieron. Solo las voces un poquito, como hay como eco,
sobre todo El audio más En las escenas de la oficina. en la oficina, sí, en la imprenta hay mucho eco, Sí. no se escucha mucho la voz. Sí, por eso sabemos que estamos trabajando en eso. Eso sí se puede corregir. Se puede corregir. Sí, Estamos eso trabajando sí, en eso. Porque en las escenas de la oficina Estamos trabajando en eso y es mi primera vez aquí presentar el trabajo de esta manera, sin haberlo terminado completamente. Yo no soy persona que presente el trabajo. Señor director, Pero, en primer lugar felicitarle por esta gran película que es aquí en la ciudad de Otavalo. Téngalo por seguro que esto no se va a quedar aquí porque los indígenas de Otavalo recorren todo el mundo y ellos tienen, los chicos que son buenos en el ámbito, tienen muchos seguidores y estoy seguro que va a recorrer todo el mundo porque tenemos referencias de otros países, Europa, que tienen muchos seguidores y ya tienen la expectativa de que se lance la película. Esa es la felicidad para usted, señor director, y adicional a eso al equipo de Marcos Otavalo. Quiero hacerle una pequeña pregunta. ¿Piensan ustedes que con esto se les abren nuevos campos? ¿Tienen algún plan a futuro cercano? Serían mis dos preguntas y felicitarles por la actuación de las personas que conforman Marcos Otavalo. Y de mi parte me pongo antemano a sus órdenes. Estamos gustosos de tener una relación. Cuenten con el apoyo necesario de mi parte y eso Marcos, y felicidades a todo el elenco. Muchas gracias. Como lo decíamos anteriormente, para nosotros el hacer un trabajo como este es con el objetivo de que se nos abran más las puertas, de decir, bueno, tener la oportunidad de quizás trabajar en algo más grande, quizás con más equipos, como dice Mike, pues de tener una visión más allá de eso, ¿no? Y le agradezco mucho que usted también ha sido usted fue el primero en confiar en nosotros, fue nuestro primer auspiciante en nuestro canal y sigue siendo, entonces para nosotros es una inspiración, porque mientras más apoyo venga, a nosotros nos inspira a seguir trabajando en esto, pues y yo creo que tenemos bastante claro el objetivo que queremos y esperamos tener en realidad una buena acogida de